En esta oportunidad, como ya se habrán enterado, estamos organizando una ponencia muy importante, es quizás una ponencia pionera en la ciudad de Cusco, acerca de un tema bastante interesante y novedoso, quizás en esta ciudad. Algunas organizaciones ya la han estado desarrollando, pero es la primera vez que tenemos ponentes de talla internacional y que han profundizado académicamente a lo largo de su vida en la filosofía objetivista. Con ustedes les presento la conferencia Objetivismo, una filosofía para vivir en la Tierra. En esta oportunidad vamos a tener la presencia de unos 3 destacados profesionales, académicos. En primer lugar, el señor Eduardo Martín, que es conferencista en temas económicos, filosóficos de varios países de América Latina, también en los Estados Unidos y Europa. Seguidamente tenemos a Martin Hoss. Él es Philosophical Advisor en Ricardo Stein. Además trabaja actualmente en su tesis doctoral que investiga la relación entre el mito de Prometeo y la ficción de Ayn Rand. Por último tenemos a Ricardo Ibáñez, emprendedor intelectual que promueve las ideas de Ayn Rand, CEO de Ricardo Stein, que promueve objetivismo. Fue un año estudiante del programa de intelectuales del Ayn Rand Institute. Sin más que decir, comenzamos con las charlas. Vamos a iniciar con el doctor Eduardo Martín, con la ponencia Capitalismo versus Colectivismo. Hola chicos, buenas tardes. Señor decano, chicos de Sociedad Abierta, muy felices por la invitación. Don Ricardo Ibáñez, director de este grupo, y mi colega Martin Hoss. Thank you for having us here. Muchas gracias por habernos invitado a esta espectacular ciudad en la que ustedes viven, Cusco, de la que tanto hemos oído hablar. Y lamentablemente yo no me quedo, me tengo que regresar a Buenos Aires, pero me voy a quedar con las ganas de visitar Cusco, así que lo voy a hinchar al decano para que me vuelva a invitar el año que viene, así puedo visitar Cusco. Les tengo que dar una conferencia sobre capitalismo o colectivismo. ¿Les interesa el tema o se van a dormir? ¿Sí? Es bastante combativa la charla. ¿Y por qué a mí me interesó este tema? Porque yo vivo en un país que llegó a ser entre los 5 o entre los 10 países más ricos del mundo. ¿Cuándo? Entre 1895 y 1900. Llegaban inmigrantes de toda Europa a vivir en la Argentina porque éramos ricos. ¿Y en cuánto tiempo nos hicimos ricos? En 30 años. Entre 1865 y 1895 logramos pasar de la miseria absoluta, bien pobres, a ser uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo y por qué? Ahora se los voy a contar un poquito. ¿Y cómo logramos destruir uno de los países más ricos del mundo a partir de 1930? Porque entre 1895 y 1930 nos mantuvimos. Entre 1930 y 1940 empezamos un pequeño declive y a partir de 1940 hasta hoy, 2020, caímos en picada. Estamos en el ranking de libertad económica, en el ranking de PBI per cápita. ¿Saben lo que es el PBI? Producto Bruto Interno per cápita. Estamos 117. Ahora lo van a ver en las estadísticas que les voy a mostrar. ¿Y por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos derrumbamos de la manera que nos derrumbamos? Venezuela le pasa algo parecido, era un país bastante potable y ahora está destruido. Cuba era uno de los países más ricos de América y ya van a ver el estado. Ustedes sospechan cuál es el estado de los cubanos hoy. Entonces, realmente hay una relación bastante directa entre el sistema político que ustedes eligen y el nivel y calidad de vida que van a disfrutar. ¿Les gusta la pobreza? ¿Eligen ser pobres? Entonces van a ser pobres. Si eligen ser ricos,
entonces van a ser ricos. Y créanlo o no, es una cuestión de elección. ¿De elección de qué? De valores. Lo que determina la suerte de Perú y cuán ricos van a ser o cuánto pueden crecer, va a depender de las elecciones que ustedes que hagan. ¿Qué tipo de elecciones? Elecciones de orden moral. Va a depender de qué cosas consideren buenas y qué cosas consideren malas. Qué cosas consideren correctas y qué cosas consideren incorrectas. Qué cosas consideren justas y qué cosas consideren injustas. Ustedes, vamos a pasar alguna diapositiva medio rapidito para ir analizando este tema. ¿Están despiertos? ¿Me siguen? ¿Entienden mi español? Hablo más italiano que español yo, pero se entiende. Ok, ¿dónde anda Brasil? Fíjense el título, Índice de Libertad Económica. ¿Qué quiere decir libertad económica? ¿Sos libre para comerciar? ¿Sos libre para anotar una empresa o tenés que hacer 150 trámites? ¿Te matan a impuestos o tenés impuestos, pocos impuestos de alícuotas bajitas? ¿El comercio es abierto o para comerciar tenés que andar pagando en la aduana todo tipo de tasas e imposiciones? ¿Los contratos laborales son libres o tenés sindicatos que te regulan los contratos laborales y los encarecen? ¿Qué más? ¿La tasa de interés es muy alta? Si es muy alta, esto anda medio raro, ¿no? Si es muy alta, ¿por qué? Espera, yo no sé si conviene. Si hablo así a viva voz, ¿me escuchan bien o más o menos los de atrás? ¿Prefieren micrófono o prefieren...? Levanten la mano los que prefieren micrófono. Hablo así entonces, ¿está bien? Entonces, la suerte de Perú depende de cómo piensen ustedes. ¿Piensan bien? Van a desarrollar Perú. Van a ser mucho más ricos, se van a poder vestir mejor, van a poder viajar más, van a poder construir casas, hotelería e infraestructura más linda. Eligen mal, van a ser pobres, ¿o no? Brasil y toda Latinoamérica, en el ranking, si ponemos en el mundo 200 países, tenemos que investigar. Lo primero que vamos a analizar es cuáles son los países más ricos y por qué. Y también tenemos que analizar cuáles son los países más pobres y por qué. Y después que tenemos que analizar qué hacen los países ricos para ser ricos e imitarlos. Y tenemos que preguntarnos qué hacen los países pobres para ser pobres y tenemos que huir de allí y decir, eso no lo queremos. Si realmente nuestro propósito es vivir mejor y que los habitantes de Perú tengan un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida. En el ranking de países económicos, Brasil está 122. Adelante, la siguiente. Venezuela 176, Cuba 177, Argentina 169. Éramos el número 1 en 1895. Nos fuimos al descenso 7 veces. Estamos jugando el campeonato de la categoría más chica del mundo, entre los peores. Ecuador 159, Bolivia 160. Ustedes creo que andan entre los 40, en el número 45-50. Nada mal. ¿Cuánto? 60 están. 60. ¿Quién es el peor, el que mejor le va de todos los latinoamericanos? Chile. Chile está como 35. Y era uno de los países más pobres. Levantó Chile con buenas políticas económicas. Y igual está lejos de los primeros puestos. Y el otro que anda bastante bien es Uruguay. Colombia andaba bastante bien, pero ahora otra vez volvió la decadencia. Miremos un poquito más. A ver la siguiente, por favor. Ahí tienen el mapa latinoamericano. Es un mapa de hace 4 o 5 años. Argentina está en rojo. ¿Por qué? ¿Tiene libertad económica Argentina? No. Tenemos 176 impuestos. No podemos comerciar con el exterior. Prácticamente la industria está completamente protegida. Tenemos relaciones laborales completamente trabadas. Tienen muchísimo poder los sindicatos. El Banco Central emite dinero para financiar a los políticos, a la casta política, y por lo tanto tenemos una inflación del 10% mensual. $1 era $1
hace 20 años. Ahora, $1 es 750 pesos. Al tipo que tienen ustedes en el Banco Central, denle una medalla, porque que $1 cueste 3,60 soles y siga costando 3,60 soles es magia lo que está haciendo ese tipo. No sé el resto lo que estarán haciendo los políticos peruanos. Ese que está en el Banco Central es inteligente, cuídenlo a ese. Entonces, pero fíjense el mapa latinoamericano, el único que está en verde es Chile. El único que tiene libertad económica es el chileno. Colombia hay figura también, pero Colombia ahora ya, si miran el nuevo índice, está en coloradito también. Así que se vino abajo Colombia. La siguiente, por favor. Los países que menos libertad económica tienen en Latinoamérica, ahí los tienen. Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil. Es una constante en toda América Latina. No hay libertad económica. ¿Por qué? Vamos a ver enseguida. Adelante. Ahí tienen los mejores países del mundo, donde se vive mejor, donde está el PBI per cápita, donde ganan alrededor de 80, 100 mil, 120 mil dólares por año, 10 mil dólares por mes. ¿Les alcanza para vivir bien eso, promedio? 10 mil dólares por mes, multipliquen por 5. O por 4 multipliquen. 40 mil soles por mes les alcanza. Sería bastante agradable, ¿no? Bueno, ahí tienen los mejores países del mundo. Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Irlanda, Estonia. Esos son los países que tienen mucha libertad económica y por lo tanto funcionan bien. La siguiente. Eso es el PBI per cápita. Es decir, los países que hay algún país árabe allí metido por el petróleo, pero en general son países de grandes libertades económicas. Los países escandinavos, los países del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué conclusión sacamos hasta acá? Primera conclusión, que hay una relación de amor entre nivel de vida y libertad económica. ¿Tienen libertad económica? Tienen buen nivel de vida. ¿No tienen libertad económica? Tienen mal nivel de vida. A cantarle a Gardel, decimos nosotros, a llorar a la iglesia. ¿Querés buen nivel de vida? Tenés que tener libertad económica. ¿Por qué? Pues lo dicen los hechos. ¿Querés desmentir las estadísticas? Todas las estadísticas prueban lo mismo. Hay libertad económica, vivís bien. Adelante, la siguiente. Love affair, está en inglés porque hice una presentación en inglés antes. Hay un romance de amor entre la libertad económica y la riqueza. Donde hay libertad económica son ricos. Adelante. Ahí tienen Singapur, primer país del mundo en libertad económica. Es todo, podés hacer todo, menos jorobarle la vida al prójimo, porque te llenan de multas o te meten preso. Si pones la música muy alta, olvídate. Te llaman y te dicen, después de las 10 de la noche usted no puede poner la música alta porque no puede molestar a los demás. Tirás un papelito en la calle, te agarran de los pelos, no podés jorobar a los demás. Alguien después va a tener que juntar tu papelito. Te echas una meada en la calle, te agarran de los pelos y te meten 2 años preso. Busca un baño, viejo. ¿Por qué? Porque dejas tu olor, dejas tu orina en la calle. ¿Se entiende? Respeto, dice las autoridades de Singapur. Todo lo demás, haz lo que quieras, no pidas permiso. Comercia con quien se te dé la gana. Ganá mucha plata. Primer país del mundo. La siguiente. Ahí no hay libertad económica, ni siquiera política. Eso es La Habana. Yo trabajé 5 años en La Habana. No es una foto truncada, ¿eh? No les estoy engañando. Eso es La Habana. Porque hace 50 años que nadie invierte un peso ahí. ¿Por qué? ¿Para qué vas a invertir si te quitan la plata? ¿El gobierno, los políticos o los generales de Cuba? Así está. No hay toilettes para sentar el trasero cuando vas al baño. No hay papel higiénico, no hay dentífrico. Crían chanchos en los baños, los tienen que esconder de la casa porque no podés comer carne porque está prohibido. Adelante, la siguiente. Ciudades clásicas de Estados Unidos, cualquiera que haya ido a los Estados Unidos sabe que eso es Estados Unidos. Mirá que él está liquidado, ¿qué habrá hecho anoche? Muy bien, la siguiente. Le cae un hilo por acá, así. Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica.
¿Cómo está ahora? Las barriadas de Venezuela. Expropiese, dice Chávez. Esto es mío, capitalista burgués. Está lleno de venezolanos, toda Latinoamérica, todos nuestros países se tuvieron que escapar para vivir medianamente decente. ¿Hay venezolanos acá? ¿Hay? Siguiente. Ahora, si la evidencia económica es tan evidente, ¿por qué seguimos ensayando con prohibir libertades económicas, con el socialismo? ¿Por qué? Algo debe estar ocurriendo en nuestras mentes. Si tenemos una evidencia tan clara de que la libertad económica nos hace ricos y la falta de libertad nos empobrece, ¿por qué insistimos? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué votamos a todos los líderes latinoamericanos que ya conocemos? La siguiente, porque no es un problema económico, es un problema psicológico y es un problema filosófico. De eso les va a hablar Mr. Hoss y les va a contar unos cuentos muy interesantes don Ricardo Ibáñez. Es un problema psicológico. Pensar, no queremos el capitalismo porque hay un problema filosófico y psicológico. Yo les voy a hacer un adelanto enseguida. Adelante. Adelante, siga con la siguiente. Adelante, siga con la siguiente. En el socialismo hay colas. ¿Les cuento un cuento? ¿O no se los cuento el cuento? Ustedes saben que hubo una gran lucha, una carrera en la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y la primer gran etapa de esa carrera la ganaron los rusos. Lograron que un astronauta diera 3 vueltas a la Tierra en una cápsula espacial. Los americanos no habían logrado eso. El primero en dar 3 vueltas a la Tierra, una vuelta completa, era un astronauta ruso llamado... ¿Quién? Yuri Gagarin. Y los yanquis se agarraban la cabeza, decían, perdimos la carrera. Pero ¿qué hacen los yanquis cuando alguien les gana? Mandan un periodista. ¿Y qué le preguntan? ¿Cómo hicieron, muchachos? Entonces mandan a un periodista a la casa de Yuri Gagarin, toca la puerta, atiende un chiquito, un pequeño como aquel, y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, le dice. Decime, el periodista hablaba ruso, ¿dónde está tu papá? Que le quiero hacer un reportaje. ¿Dónde anda Yuri? Mi papá fue a dar 3 vueltas a la Tierra y regresa en 2 horas. Increíble, estos rusos están haciendo maravillas. Bueno, mientras espero a tu papá, ¿lo puedo esperar? Sí, siéntese nomás. Mientras espero a tu papá, ¿puedo hablar con tu mamá? No. ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá fue a hacer la cola de la carne al supermercado y vuelve dentro de 6 horas. ¿Se entiende o no? ¿Quién maneja los recursos en la URSS? El Estado. ¿Y al Estado le importa que las mujeres tengan cosméticos para que una chica que tiene que salir con un admirador pueda pintarse los ojitos y ponerse un poquito de rouge y tener un rico perfume para ser más seductora? No, entonces no hay cosméticos. ¿Y al Estado le importa que 3 familias se tengan que amuchar dentro de un mismo departamento y compartir un baño con 3 familias vecinas y una cocina, sabiendo que se van a terminar agarrando todos a las trompadas porque es muy desagradable tener que compartir 3 familias un espacio pequeño? No le importa. Entonces no construye viviendas, igual que en Cuba. ¿Y al Estado le importa que la gente se alimente con un poco de verduras, un poco de fruta, un poco de carne? No, lo básico como para que sobrevivan. ¿Y al Estado le importa que haya variedad de ropa y que las chicas puedan elegir distintos colores, distintas texturas y que la gente se pueda ver bien? No. En China, Mao los hacía vestir a todos con un traje gris. Todos iguales con un traje gris. Entonces de golpe iba un occidental de turismo y se volvían locos, le querían comprar el jean, daban cualquier cosa por comprar ropa. Entonces, esa es la diferencia entre sociedades libres, donde los recursos se destinan ¿a qué? A satisfacer las necesidades de la gente. ¿Cómo se expresan las necesidades de la gente? A través del sistema de precios. Entonces, ¿qué fabrican los empresarios? Fabrican ropa linda, fabrican
casas, fabrican autos, fabrican anteojos, fabrican jeans, fabrican calzones, fabrican todas las cosas que demanda la gente. ¿Porque son buenos? No, porque buscan plata. Y para eso sirve el sistema de precios, para asignar los recursos de una manera eficiente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Van entendiendo algo? Nada. Después me pelean si quieren. Siguiente. 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 Bueno. Acá hay un problema filosófico que yo se los voy a dejar planteado en Latinoamérica. Uno de los problemas filosóficos es creer que hay conflicto entre el bienestar individual y el bienestar general. Entonces, la idea es que en realidad si vos buscas tu interés personal, de alguna forma estás perjudicando al grupo en su conjunto. La idea de que la riqueza de los ricos provoca la pobreza de los pobres, o dicho de otra manera, el dogma Montaigne, que los pobres son pobres a consecuencia de ¿qué? De que los ricos son ricos. Crean una relación de causa-efecto. Entonces, ¿cuál es la idea que se les ocurre? Nombrar a políticos para que hagan que redistribuyan la riqueza, apoyen conceptos de igualdad mediante la ley, implementen sistemas de justicia social. ¿Y cuál es el problema con igualdad mediante la ley, redistribución de ingresos, justicia social? ¿Por qué hay problemas con eso? Yo se los dejo planteados. ¿Saben por qué? Porque implica tratar a la gente desigualmente. Sacarle a aquellos que producen y darle a aquellos que no producen o que producen poco. Y entonces tienen un problema de nadie va a cocinar una sopa con una mano y atajar a los depredadores con la otra. ¿Por qué? Porque te volvés ineficiente. Si tenés que estar cuidándote que no vengan los impuestos, que no vengan a robarte, que no vengan a saquearte, mucho no vas a producir. No es que... tal vez lo importante sería que el tipo que produce mucho, bienes de buena calidad, le diéramos una medalla, lo premiáramos. Acá lo castigamos, lo perseguimos. Lo convertimos en el cretino, el tipo al que hay que perseguir y hay que sacarle. Entonces después no nos sorprendamos si este tipo deja de producir o la producción de Perú es baja, o no evoluciona demasiado, o va lento. La siguiente. Adelante. ¿Qué es lo que tratamos de premiar? ¿Qué es lo que nos impacta? Nos impacta la idea del sacrificio por el bien común y por la patria. En la Argentina, Guevara es un tipo que mató con su propia mano 2.000 personas para construir el socialismo. Y obviamente generó la Cuba que ahí vimos en los postales. Pero tiene un monumento, todos andan con una remera de Che Guevara. Entonces, ¿hay muchos que estén con la remera de Steve Jobs? No. Entonces, obviamente, estamos manejando valores raros. El tipo que toma por la fuerza un gobierno, no da elecciones, persigue la prensa libre, ataca las empresas que generan y producen riqueza, crea cárceles, le escribe al padre diciendo que siente placer al matar, arma prisiones, pasa a ser un héroe. Steve Jobs, que nos da este aparatito con el cual hacemos Zoom, bajamos los costos de comunicación, tenemos la biblioteca de Alejandría a nuestra disposición acá para que podamos utilizarla en cualquier momento. Están todos con el aparato allí. Nos cambió la vida, nos pasa información, podemos comunicarnos en cualquier momento. Nadie usa la camiseta de Jobs. Sí, por ahí vemos una película y le manifestamos cierta admiración, pero los valores parece que son raros, por lo menos. Tendría que asombrar. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Mi tesis es la siguiente, se las dejo planteadas. En Latinoamérica tenemos dos fuentes culturales que nos amargan la vida y nos hacen creer que lo bueno es malo
que lo correcto es incorrecto y que lo justo es injusto. ¿De dónde provienen esos errores? Les voy a decir algo fuerte. El primero, a mi juicio, de la tradición jesuita, de la tradición católica. Todos nuestros países tienen una iglesia cada 3 cuadras y en la misa del domingo se nos dice que es más difícil que un rico llegue a los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y se nos dice que solo los pobres van a poder acceder al cielo. Entonces, si manifiestamente se nos está diciendo el ideal de la pobreza, nos va a asombrar que después todos seamos medio pobres. Y no, porque si somos ricos nos vamos a sentir culpables. Y por otro lado se nos dice que la manera de llegar al cielo es a través de la fe. Se nos cuestiona, se nos limita la utilización de la razón humana. Y la razón es el mecanismo que identifica e integra el material que te proveen los sentidos. Te manejas con conceptos. Entonces, si a vos te está diciendo que tu mundo conceptual y que tu cerebro es una herramienta más entre muchas otras, como por ejemplo las revelaciones, los milagros, los sentimientos, y te lo ponen a la misma altura, entonces después te va a sorprender que nos guiemos por sentimientos, no puedo parar, dale boca. ¿Te va a sorprender? O pensamos, sentimientos son lindos, pero no son guías para la acción. Cuando tenemos que tomar decisiones, hay que pensar. Para eso somos sapiens, no somos homínidos primitivos. Para eso tenemos este mágico mecanismo que permite que nos comuniquemos a través de palabras, es mágico. La filosofía continental la heredamos de escuelas alemanas y francesas. Y si ustedes van a las facultades de filosofía y letras de toda Latinoamérica, ¿saben qué? Estos son los libros, filósofos franceses y filósofos alemanes. ¿Y cuál es el problema? Que los filósofos alemanes y los filósofos franceses generan, adelante, la siguiente, en todas las librerías, esa es la mejor librería de Buenos Aires, todos los libros que ustedes van a ver, filosofía alemana y francesa. Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Nietzsche, los franceses Lyotard, Derrida, Sartre, Foucault, Rousseau. Entonces tienen toda la filosofía que se enseña en todas las universidades, que nos dice que esa filosofía nos dice que si dejamos los mercados en libertad, los ricos se comen a los pobres o se concentran en monopolios que los van a saquear. Y por lo tanto tenemos que darle poder a los políticos y poder al gobierno. Si le damos poder a los políticos, le estamos dando plata a los políticos. Y después nos sorprendemos que las porosas manos de los políticos se evapore la plata y que los políticos sean todos pobres y nuestros ricos y nuestros pueblos pobres. Somos nosotros los que le estamos dando poder a los políticos. Le estamos dejando que nos regulen, que nos llenen de impuestos, que nos digan qué tenemos que hacer. Muchachos, después no nos sorprendamos si somos pobres. La siguiente. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? ¿Puedo 5 minutos? ¿Sí? ¿Tengo más? Sigo, adelante. Siga la siguiente. ¿Qué nos dice también la Iglesia Católica? Ser ambicioso es... ambition is greed. Greed es avaricia. Sos un cretino avaricioso que quiere especular en lugar de ser generoso. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica? Lo que les dije, la pobreza es un ideal. ¿Qué nos dice Bergoglio, nuestro querido Papa Francisco, todos los días? ¡Pobreza! El Vaticano está lleno de riqueza, no reparten nada. Pero él propone, sí señores, vamos adelante. Es hincha de San Lorenzo igual que yo lo quiero, pero lo que pregona conduce a la pobreza de nuestros pueblos. ¿Y qué más nos dice? Nos dice altruismo, sacrifiquémonos por los demás. Por eso les mostré la foto de los incas o de los aztecas. Nos tenemos que sacrificar por la cosecha. Y si tenemos que sacarle el corazón a 2 niñitos y hacerlos caminar 500 kilómetros, y bueno, es por el bien común. No hay que ser egoísta ni pérfido.
¿Y qué decían los alemanes? Los alemanes decían, y acá hay 6 millones de judíos que se aprovechan de los alemanes. Y si tenemos que sacrificar en los hornos de Gaza 6 millones de judíos para que el pueblo alemán viva bien, entonces es razonable. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice Carlitos Marx, inspirándolo a Lenin o a Stalin? Y miren, si tenemos que liquidar a los burgueses y a los capitalistas para que los proletarios vivan bien, eliminémonos. El fin justifica los medios, nos dicen. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es lucha de clases y conflicto. Y al mismo tiempo, la idea de que el bien común y el bien individual están en conflicto. Que si yo busco mi propia felicidad, soy un cretino. ¿Qué dicen los yanquis? ¿Qué dicen en general todas las sociedades que han progresado? Tenés derecho a la búsqueda de tu felicidad. ¿Quién lo dice? Lo dice Jefferson, lo dice Benjamin Franklin, lo dice John Adams, lo dice Madison, lo dice Hamilton, lo dice Juan Bautista Alberdi en la Argentina, lo dice Sarmiento, lo dicen los buenos intelectuales latinoamericanos. ¿Y qué dicen? Lo dice Vargas Llosa, lo dice Hernando de Soto, lo dice gente que ha entendido el ABC. ¿Qué dicen? Busquen, tienen derecho a su propia felicidad, comercien, háganse ricos, progresen, emprendan, desarrollen proyectos, tengan vidas plenas, bien valientes. La próxima. Ahora, si nosotros seguimos la herencia católica y le agregamos la filosofía continental que les dije recién, entonces, ¿qué les estamos transmitiendo? Obedezcan mandamientos. Es porque, no sé, lo dice el misticismo, lo dice las tradiciones. Obedezcan. Esto. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Sin explicaciones. No cuestionen, no usen la cabeza. Repitan, no razonen. ¿Qué más nos dicen? Que tienen que sacrificarse por los demás. Comte decía eso. Kant decía eso. Rousseau decía eso. Una acción es ética si vos no obtenés beneficios de ella. Si te sacrificás, el ideal del sacrificio. Todas las civilizaciones primitivas tenían ese ideal. Son pocos los que te dicen, florecé, tené una vida plena, sé feliz. Flaco, tenés 70, 80, 90 años en la tierra, sacale el jugo. Divertite, aprendé cosas, cantá, producí cosas interesantes. Eso te dice. Entonces tenés dos modelos distintos. Uno que te dice, sacrificate por los demás, y otro que te dice, manejate con los demás en términos contractuales, de seducción. Vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien. No de violación. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Contratos o armas? ¿Qué tipo de sociedad vamos a armar? ¿Vamos a usar la cabeza o vamos a empezar a pensar en milagros y procesiones a los que ustedes son bastante afectos? O, que no está mal cantar y divertirse, pero el punto es cuando pongo en igualdad de condiciones la cabeza, el razonamiento y la ciencia con los sentimientos. Lo que siento debo evaluarlo, no debo descartarlo, pero lo que tengo que tratar es de dónde provienen estos sentimientos, cuáles son los valores que han dado lugar a la existencia de esos sentimientos. Tengo que hacer introspección, ¿por qué estoy sintiendo lo que siento? Y no pensar que tengo que actuar automáticamente. La siguiente. ¿Quieren saber por qué somos pobres? Ahí tienen la explicación, mi explicación. Don Bergoglio y el Papa Francisco, las iglesias cada 3 cuadras que tenemos allí, y la tradición continental que se explica en todas las facultades de filosofía y letras y que permea toda la cultura latinoamericana. Adelante. Y el resultado son chicos inmaduros que buscan papás que les digan qué tienen que hacer, que no creen en la razón humana, que le tienen miedo a asumir responsabilidades, que tienen miedito, que tienen miedo de ser ambiciosos, tienen miedo de sentir orgullo, que creen que el grupo es más importante que lo individual, entonces se juntan a las maras
y quieren pertenecer en lugar de salir solitos a lo Messi a conquistar. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, que se separa del Virreinato del Perú, ¿saben qué año? Nadie sabe el año en que el Virreinato del Perú se separa del Virreinato del Río de la Plata. 1776. Se crea el Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba Argentina, Uruguay, un pedacito de Chile, el sur de Brasil y Bolivia. ¿Sí? Ese era el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata era recontra pobre. ¿Por qué? Porque los bienes llegaban de la Casa de Contratación de Sevilla, iban a Panamá, de Panamá venían a Lima. Y lo que no se quedaban ustedes elegían todas las cosas lindas. Y todo lo que descartaban, ¿a dónde iba a parar? A Bolivia, a Potosí. Y de ahí bajaba el lomo de Mura a Buenos Aires. ¿Qué llegaba a Buenos Aires? No llegaba nada. Estábamos todos muertos de hambre y vestidos con harapos. Esa es la historia de la Argentina. Hasta que un grupo de patriotas les dijo a los españoles, ¿por qué no dejan que los barcos de España vengan a Buenos Aires, muchachos? Déjennos comerciar. Y los españoles no quisieron, entonces les hicieron una revolución. Y ahí empezamos a pelear con España. Simplemente para que nos dejaran comerciar, un poco para que nos dejaran comerciar. Esa es la historia de la Argentina. Después nos pusimos a pelear por Brasil, por Uruguay, porque Uruguay era parte del territorio del Virreinato del Río de la Plata y Brasil lo ambicionaba. Entonces mandamos un ejército a Brasil que peleó bastante bien, le dio unas buenas palizas a los brasileros. Pero cuando el ejército se fue, el país Argentina quedó en manos de los caudillos. Tuvimos el caudillo más cretino, más asesino y más criminal de la historia de Latinoamérica. ¿Alguien sabe cómo se llamó? Gobernó la Argentina entre 1835, era gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta 1852. Se llamaba Juan Manuel de Rosas. Si no le caías bien, te cortaba la cabeza y la ponían un palo. De 80.000 habitantes que tenía Buenos Aires, quedaron 20.000. ¿Por qué? Hizo casi lo de Maduro y Chávez. Se rajaron todos a Montevideo. ¿Por qué? Porque si no te mataba. Si protestabas contra él, te liquidaban. Hasta que se armó un ejército que lo lograron echar. Esa es la historia de Argentina. Cuando lo echaron, copiaron la Constitución de Estados Unidos y el país se volvió rico. Pero las ideas de muchos de los habitantes de Buenos Aires de la época de Rosas quedaron allí. Por eso volvió Perón. Y cuando volvió Perón, volvió a destrozar el país. Y cuando lo echaron a Perón, siguieron con las ideas de Perón los militares argentinos. Entonces, hasta hoy en día, el país viene así. Estamos en el abismo. 50% de la población revolviendo tachos de basura para poder comer. Repleto de villas miserias. Son mucho peores que los pueblos jóvenes. Muchos peores. Y hay muchos, Entonces, un país rico que produce alimentos para 400 millones de personas se ha vuelto pobre. ¿Por qué? Por estas ideas que les comenté. Señores, yo les puedo dar lata, pero me parece que necesitamos escuchar a nuestros colegas. Contesto 3 preguntas. Si hay manos, pueden criticar, pueden insultar. Los habilito a que digan lo que quieran, sin problema. Entonces, 3 preguntitas. Pasamos entonces a la tabla de preguntas. Muchas Dale. gracias. Gracias. A ver.